Hola a todos visionarios, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo ganar un 26% en 6 meses? Bueno, vamos con un nuevo case study. Esta vez traemos el case study de ZS, Zscaler Inc. Si nos conoces, si nos sigues desde hace algún tiempo, sabrás que es un valor en el que entramos a principios de marzo de este año. Salimos, recogimos beneficios hace tan solo una semana, por lo tanto hemos decidido traer el case study de esta empresa para poder compartir con ustedes qué es lo que vimos en ella antes de entrar, en el proceso en el que estuvimos en ella, cómo fue nuestra operativa y cómo fue la salida, cómo fue el proceso de salida del valor, de recogida de beneficios, para que puedas así ver un poquito cuál fue nuestra operativa en este valor, ¿no? Y puedas aprender de ello. Así que bueno, vamos allá, como siempre el disclaimer, la información aquí contenida es puramente educacional, todo lo que aquí digo es resultado de mi experiencia, pero puede no ser la verdad. Consulta a tu asesor financiero antes de tomar cualquier decisión. Como siempre decimos, todo lo comentamos a nivel educativo para que pueda servirte de ayuda, pero en ningún momento es ninguna recomendación ni nada por el estilo. Así que bueno, vamos allá. Idea de empresa, tenemos sector, seguridad, software. Producto, proporciona un servicio de seguridad en la nube, seguridad web, antivirus, firewalls, etc. Básicamente lo que hace ZS es detectar amenazas, detectar vulnerabilidades y sobre todo estas amenazas no dejarlas ir más allá, no parar estas amenazas. Sobre todo centrado mucho a la información en la nube y demás, algo que ha adquirido mucha importancia últimamente. Ya no tenemos nuestra información en discos duros, ya no compartimos nuestra información a través de pendrives, etcétera, sino que ya está todo en la nube, ya tenemos toda nuestra información en la nube, ya compartimos toda nuestra información en la nube, la información, no solo nuestra información, sino también empresas, aplicaciones, etcétera, todo está colgado, recopilado en la nube y es algo que tiene que tener una seguridad óptima, ¿no? Timing Industria, cada vez tiene más importancia los datos colgados en la nube y la presencia de las aplicaciones en este marco, por lo que se hace necesaria una experiencia de uso y seguridad satisfactoria, como comentábamos. Además, también a raíz de pues el crecimiento que estamos teniendo, ¿no? con el tema de Internet y demás, se crean otros sectores como puede ser el de Internet of Things, Internet de las cosas, que también tiene mucha importancia la información que va corriendo por esta nube, ¿no? por el Internet de la conexión entre productos y demás, y ahí también tiene que haber una seguridad satisfactoria, como comentamos, y es aquí donde entra ZS, donde entra el servicio de ZS para poder proteger todo esto, ¿no? Además, resaltar que, como vemos, no es un hardware, no es un software, sino que es básicamente un servicio que está colgado en la nube. ¿Qué potencial le da esto a esta empresa? Pues que a diferencia de una empresa convencional, una empresa que para poder abarcar todo el mundo tiene que tener presencia en todo el mundo, una empresa que tenga que tener un lugar físico en cada lugar, ZS puede abarcar todo el mundo desde una oficina, ¿no? Por así decirlo, porque simplemente teniendo un cliente que abarque a nivel mundial ya estará recorriendo todo el mundo. Un cliente de la otra punta del mundo que desee sus servicios podrá adquirir sus servicios sin tener que tener ZS presencia física en ese lugar, ¿no? Algo que le da un potencial de crecimiento impresionante y justo por eso nos centramos en empresas de este tipo, ¿no? Empresas que no tengan limitaciones de crecimiento, sino que puedan tener un crecimiento muy escalable y que tengan muchísimo potencial en este sentido. Si nos vamos a la siguiente diapositiva, tenemos una imagen un poquito a modo de resumen de lo que sería ZS. Básicamente en la zona inferior tendríamos lo que sería el consumidor de esta información, incluso el que ofrece esta información, que podríamos ser nosotros mismos, y en la zona superior esas aplicaciones con la información basada en la nube, toda esa información recopilada, que obviamente tiene que estar bien segura, bien protegida y libre de amenazas, ¿no? Y bueno, tenemos entre medias un poquito ZS, la que pone ese equilibrio, la que pone ese control, como tenemos aquí, ruta predeterminada a Internet, bloquea lo malo, protege lo bueno, ¿no? Nos ofrece esa seguridad, sobre todo principalmente a nuestra información, como comentábamos, en un momento en el que estamos en el que toda nuestra información está rondando por Internet, todas nuestras aplicaciones del móvil, todas las aplicaciones con información, con la información basada en la nube que utilizamos, como pueden ser Dropbox, como pueden ser Salesforce, como pueden ser un sinfín de aplicaciones, prácticamente todas las que utilizamos a día de hoy, que tienen que tener esa protección y que ahí es donde entra ZS, Zscaler. Así que bueno, vamos un poquito con los datos de interés.
tenemos que el sector de ciberseguridad ha sido uno de los que mayor rendimiento ha generado en los últimos años, ha sido uno de los sectores que mejor lo han hecho y de hecho en Visionarios es algo de lo que nos hemos beneficiado. Sin ir más lejos, el año pasado Okta fue uno de los mejores valores de la cartera Visionario Bolsa, un valor que se encuentra dentro de este sector, que lo ha hecho muy bien, nos dejó una rentabilidad impresionante el año pasado. A partir de ahí incluso ha seguido tirando muchísimo más, ha hecho un rendimiento perfecto desde que salió a bolsa básicamente. Este año hemos entrado también en varios valores de este sector, CrowdStrike, CYBR, ZS misma. El año pasado creo que también participamos en varios valores de este sector y, bueno, en resumidas cuentas, ha sido un sector que ha tenido un rendimiento muy bueno, empresas que no han dejado de revalorizarse, empresas con unos fundamentales muy buenos, un crecimiento muy bueno, yendo cada vez a más, y no es que haya una empresa únicamente que se esté comiendo todo el pastel, sino que hay muchísimas empresas de este sector, un sector que no para de crecer y por lo tanto empresas que se están aprovechando de esto y empresas que obviamente están dejando muy buenas oportunidades. Es algo a tener muy en cuenta el sector en el que se engloba una empresa, si es un sector que está haciéndolo muy bien, porque probablemente esta empresa siga la línea, la tendencia que va marcando este sector. Su CEO y fundador, Jay Chaudhry, es un visionario que ha creado 4 compañías de éxito antes de Zscaler. De hecho, si no recuerdo mal, vendió estas 4 compañías, fueron compañías que creó desde cero, las fundó él, fueron compañías que llegaron a ser exitosas y finalmente crea ZS después de todas estas empresas y la convierte en una compañía billonaria. O sea, impresionante el Jay Chaudhry. Entre sus principales clientes se encuentran empresas como Siemens, Virgin Group, SEAT y la NBC. Es decir, tenemos empresas de renombre mundial, conocidas mundialmente, empresas muy importantes que están confiando en Zscaler, y eso obviamente es algo que a nosotros nos interesa, ¿no? Nos interesa porque es algo que de cara a nuevos clientes es muy positivo, de cara a nosotros mismos como inversores de la empresa nos interesa ver que compañías grandes confían en Zscaler, por lo tanto es muy positivo este dato. Vamos con la siguiente. En 2017, Zscaler se asoció con Microsoft para ofrecer un acceso más rápido y seguro a la nube. Mejor que el anterior dato, si cabe, ¿no? Tenemos que Microsoft, una de las empresas más grandes, bueno, de hecho la empresa pública más grande actualmente y una de las más importantes del mundo, está confiando en ZS para mejorar un producto, mejorar un servicio. Y eso obviamente en una empresa en la que confiamos es algo que queremos ver, ¿no? No solo nosotros estamos confiando en esta empresa, sino que una de las empresas más importantes del mundo ya está confiando en ella, y eso es algo que pues nos interesa ver muchísimo, ¿no? Y por último, en 2018, Zscaler adquirió TruthPath, una empresa desarrolladora de algoritmos basados en la inteligencia artificial. Esto es algo que hemos visto ya en varios case studies, como empresas en las que nosotros estamos invirtiendo, a su vez están invirtiendo en inteligencia artificial, un sector que cada vez se está desarrollando más y más, y en el que, pues obviamente, cualquier empresa que quiera avanzar va a tener que seguir esta tendencia, ¿no? Seguir la tendencia de incorporar lo último en tecnología, incorporar lo mejor para ella misma, para sus clientes, y es algo que ZS ha seguido, ¿no? Adquiriendo una empresa de inteligencia artificial, una empresa que asociada a sus servicios puede hacer que todo sea muchísimo mejor, ofrecer un servicio mejor a sus clientes y por lo tanto que seguir en esa línea de crecimiento que también ha seguido. Si nos vamos ya un poquito a lo que sería la empresa, tenemos los fundamentales, tenemos aquí un poquito el cuadro a modo resumen, y tenemos una capitalización de mercado de 6.7 billion. 6.7 billions, que puede parecer muchísimo, de hecho es muchísimo dinero, sin embargo, como decimos, siempre decimos en Wall Street, por debajo de 20 billions, de hecho tampoco es que sea una barbaridad. 6.7 billions es una empresa que puede duplicarse y seguir siendo una empresa de 13 billions, seguir siendo una empresa bastante pequeñita con mucho potencial de revalorización. Además, una empresa, como comentábamos, como Zscaler, que tiene un potencial de crecimiento bastante grande. Por lo tanto, es una capitalización en línea de lo que vamos buscando. Normalmente no solemos invertir en empresas superiores a 10 billions de capitalización, por esto que comentamos, ¿no? Ese potencial de revalorización que tienen las empresas más pequeñas, por lo tanto 6.7 billions entra perfectamente en la capitalización que vamos buscando.
Fondos 249, vemos como ya hay 249 fondos posicionados en este valor, 249 fondos que están confiando su capital en este valor, algo que siempre nos interesa ver. ¿Por qué? Porque al final los fondos, los institucionales son los que acaban moviendo el mercado y siempre querremos ir por debajo de ellos, ¿no? Queremos estar en empresas en las que estos fondos están metiendo cada vez más y más y más capital, porque al final son los que harán que este valor comience a subir progresivamente por las aportaciones de capital que van haciendo estos fondos y a su vez que van atrayendo más y más capital. EPS, comienzan a aparecer grandes beneficios. Si nos fijamos en el EPS trimestral, que sería estos recuadros que tenemos aquí, tenemos de tener un dato, bueno, NA significa non-available, que significa que no tenemos el dato porque uno de los trimestres ha sido negativo. Sin embargo, vemos cómo comenzamos a tener trimestres positivos incluso al triple dígito. Es decir, de no tener beneficios, de estar en pérdidas, la empresa de repente abre la puerta a los beneficios y comienza a facturar, a facturar, a facturar, y esta facturación se convierte en beneficios, beneficios y beneficios. Vemos que tenemos un crecimiento de un 117% en un trimestre y no se queda ahí, sino que en el siguiente trimestre volvemos a tener un 280% de revalorización en ese EPS. Ventas, supercrecimiento por encima del 50%, sería este dato que tenemos en la zona derecha. Vemos como cada trimestre, trimestre sí, trimestre también, sube un 54%, 59%, 65%. No solo está por encima del 50%, sino que cada vez va acelerando más, más, más. Y eso es algo muy importante que siempre queremos ver en nuestros valores. De hecho, como siempre comentamos en la comunidad, a los alumnos y demás, siempre trataremos de buscar empresas que a nivel facturación estén yendo cada vez a más, ¿no? Que estén acelerando, que si este mes facturaron un 20, el mes que viene facturan un 22, el siguiente un 25, el siguiente un 30 y no lo contrario. Prefiero de hecho este tipo de línea ascendente a una empresa que el trimestre pasado haya facturado un 100, este trimestre haya facturado un 50 y el próximo pues probablemente siguiendo esta tendencia vaya a facturar un 30, un 20, etcétera, y vaya cada vez desacelerando, porque eso es justo lo contrario que queremos ver. Queremos ver como cada vez, cada trimestre se están haciendo las cosas mejor, cada vez estamos creciendo más y más, porque eso será lo que a nosotros obviamente nos llama la atención, pero sobre todo al institucional, al que está buscando empresas de crecimiento, las que mejor lo estén haciendo de las 7000 que hay en el mercado, que ese institucional se fije en ella y ponga su dinero en ella y empiece ese efecto bola de nieve que haga que la empresa comience a revalorizarse. Y por último, guidance, aumento del beneficio para siguientes años. El guidance serían las estimaciones que la misma empresa da para los siguientes años y como vemos sería este recuadro que tenemos aquí. Esto sería el EPS, el EPS para quien no lo sepa es el Earnings Per Share, en español BPA, beneficio por acción. Y vemos como en 2018 cerraban el año perdiendo menos 0.2, es decir, perdían 20 céntimos por acción. Sin embargo, para 2019, que es este año, ya ponían un guidance de que esperaban cerrar el año en positivo, y no solo en positivo, sino en más 0,18. Es decir, pasaban de perder 0,2 el año pasado a este año ganar 0,18. Por lo tanto, es un salto bastante, bastante grande. Es muy común en empresas de crecimiento que no se centren en obtener beneficios en un principio, sino que se centren en crecer, crecer, reinvertir, reinvertir, y cuando llega el momento de obtener beneficios sea un salto muy grande, abren la puerta a todos los beneficios de todo lo que han cultivado en toda esa reinversión, en todo ese tiempo reinvirtiendo, y es justo lo que vemos aquí, ¿no? Pasamos de ser una empresa que pierde 20 céntimos por acción en un año al año siguiente prácticamente cumpliendo el guidance, cerrarlo en 0.18 céntimos por acción, y al año siguiente ya estiman un guidance de seguir creciendo, ¿no? De cerrar en 0,19 céntimos por acción. Obviamente esto es algo orientativo que da la empresa según la línea que ve, ¿no? Según las perspectivas que ve para el cierre de este año, para el cierre del siguiente, pero obviamente puede cambiar, pero es muy positivo que la misma empresa ya diga, oye, que tenemos pensado, siguiendo esta línea de crecimiento, cerrar el año con X crecimiento. Por lo tanto, es algo muy, muy positivo. Si nos vamos al técnico, tenemos bueno, una fase ESML. La fase ESML es la fase Early Stage Market Leader, la fase 0 del valor. Cuando un valor sale a bolsa, una empresa sale a bolsa, lo normal es que comience a configurar su fase 0. Su fase 0 es el momento en el que se hace esa formación principal, y es justamente aquí cuando se produce el mayor punto de acumulación institucional. Si nos fijamos aquí, vemos como ZS prácticamente desde que salió a bolsa estuvo un tiempo aquí por encima de los $25, entre los 25 y los 30, y los 30 dólares, perdón, que no lo digo. Sin embargo, el mayor proceso de acumulación, la fase
la fase grande, ¿no? Esa fase donde se consolida el precio entre dos rangos, es justo entre estos $34 y estos $45, cuando el valor, si nos fijamos, de hecho es el siguiente punto que queremos ver, patrón Darvas Box. Consolidamos ese patrón de caja de Darvas, ese patrón que entre dos rangos bien definidos comienza a configurar el precio. Estamos muchísimo tiempo, de hecho, desde la salida a bolsa en marzo, estamos prácticamente un año consolidando el precio en esa fase cero, en esa fase cero donde se produce esa acumulación institucional, donde esos 250 fondos que veíamos antes empiezan a meter dinero poco a poco. Como siempre comentamos, un fondo no puede abrir una posición. Un institucional no puede abrir una posición de un día para otro como hacemos nosotros, que compramos el valor en un día, ponemos nuestra orden de compra, se ejecuta y ya, sino que ellos tienen, pues obviamente si tienes que meter varios millones o varios miles de millones en un valor, tienes que hacerlo progresivamente, ¿no? Para no dañar el precio. Por lo tanto, tiene que producirse una acumulación progresiva y eso es justo lo que se produce en esta fase ESML, en esta fase cero. Y pues obviamente es la fase de mayor potencial de un valor y es por eso que los visionarios siempre nos centramos en este tipo de fases. Duración, 9 meses, 9 meses es la duración de ese patrón de estos rangos que tenemos aquí, como comentábamos, entre los $35 y los $45, y un volumen medio diario de 1.6 millones de acciones, es decir, diariamente se produce una media de 1.6 millones de transacciones, lo que convierte a ZS en una empresa muy líquida. ¿Por qué nos fijamos en esto? Porque es algo importante, porque una empresa en la que se produzcan muy pocas transacciones, una empresa que mueva 50.000 acciones diarias, será una empresa muy poco líquida, y esto quiere decir que hay muy poco movimiento diariamente en este valor, y por lo tanto una compra brusca puede directamente ya mover el precio muchísimo, incluso una venta brusca puede, una venta de un paquete grande de acciones puede mover muy bruscamente el precio, y eso es algo en lo que, créeme, no querrás estar dentro, porque te puede salir muy mal parado de ahí. Si tienes una posición ya dentro y se produce una venta brusca, puede venderte a un precio que no tenías pensado, saltarte tu stop loss y venderte mucho más abajo. En fin, hay que centrarse en empresas líquidas por este motivo principalmente, también porque son las empresas en las que el institucional más se fija. Obviamente en una empresa poco líquida, el institucional no podrá hacer esa acumulación, ¿no? Llevar esa acumulación de capital, llevarla a cabo, no podrá hacerlo porque directamente tardaría años, ¿no? en meter el capital que quiere meter sin producir ese ruido. Por lo tanto, volumen medio diario dentro de lo que buscamos técnicamente, muy bien. ZS tenía una pinta impresionante, la verdad. Si nos vamos a la gestión de entrada, tenemos, bueno, éxito a la primera. Sí, aquí hay que resaltar que entramos a la primera, no nos saltó el stop loss, sin embargo, presentaba resultados empresariales. Si nos sigues desde hace tiempo, sabrás que cuando presenta una empresa resultados empresariales, si no sacamos un colchón suficiente de beneficios, directamente nos salimos de la empresa. Con el beneficio que tengamos, recogemos ese pequeño beneficio que tengamos, porque los resultados empresariales al final son una lotería, es imposible saber si serán buenos, si serán malos, si el mercado se los tomará bien y tirará al alza, si se los tomará mal y tirará a la baja. Por lo tanto, es mejor verlos desde fuera si no se tiene un colchón suficiente y entonces decidir en el momento en el que se presentan estos resultados. Este fue el escenario que tuvimos en ZS. Estábamos dentro, decidimos cerrar posición, presentó resultados empresariales, vimos que eran buenos y rearmamos orden y volvimos a entrar. Por lo tanto, éxito a la primera. Sí, fecha de entrada el día 1 del 3 de 2019, como comentábamos a principios de marzo. Precio de entrada $54.5, entramos en $54.5, como comento, después de presentar estos resultados empresariales a mercado cerrado. Volumen en entrada 9.6 millones de acciones. Si recordamos, como veíamos en el apartado anterior, el volumen medio de esta empresa era de 1.6 millones y en este día conseguimos hacer 9.6 millones, es decir, entró muchísimo volumen en este día, muchísima demanda en el valor, y esto es justo lo que queremos ver en nuestras entradas, porque el precio, que como vemos fue impresionante, tuvimos un velón en esa semana, y el volumen, que como vemos también en el gráfico o aquí en el volumen de entrada que marcamos, fue también impresionante, un volumen muy fuerte. Ese precio y ese volumen son los que nos determinarán si estamos ante el movimiento correcto, si estamos ante el PAVA, como llamamos en Visionario Bolsa, Price Action and Volume Action. Precio y volumen básicamente es el que nos confirmará que estamos en el timing correcto, y en este caso fue así porque tuvimos un precio y un volumen impresionante. Y posición 20%, entramos con un 20% de nuestro capital, es decir, si nuestra cuenta está compuesta por un 100%, obviamente, pues un 20% de ese capital lo destinamos a esta operación. Y gestión de salida,
Fecha de salida 3 del 9 del 2019. Estuvimos prácticamente 6 meses clavados, ¿no? Sí, 6 meses clavados en este valor. La salida total se produjo en el 3 de septiembre, sin embargo fue una salida progresiva. Motivo, saltaron los stop loss, y decimos stop loss, no stop loss, porque tuvimos 3 stop loss diferentes en este valor. Es un valor en el que salimos progresivamente, no tuvimos simplemente un stop loss en el que recogimos beneficios, sino que tuvimos diversos stop loss donde fuimos jugando con un poquito con unos tipos de soportes que vemos en el programa Visionario Bolsa, ajustando al máximo la rentabilidad obtenida. La primera salida con un 5% de la posición se produjo en 65.72 dólares. La siguiente salida con otro 5% se produce en 71.92 dólares. Nos fijamos cómo conseguimos sacarle más de 6 más de un 10% de extra a este segundo stop loss respecto a la primera salida. Y la última salida con el 10% restante. Recordemos que habíamos entrado con un 20, salimos con el primer 5, el segundo 5 y por último el 10% restante, que salimos en 67.37 dólares. Conseguimos también salir por encima del precio del primer stop loss. Por lo tanto, muy bien el trabajo de stop progresivo, porque su finalidad es esta, ¿no? Ajustar ese beneficio al máximo. Y rentabilidad total, la rentabilidad media que nos dejó el valor fue de un 26.28%. ZS fue un valor que lo hizo muy bien. De hecho, si nos fijamos desde la entrada que se produce en este momento de aquí, cuando tenemos esta vela súper fuerte, fue un valor que siguió una tendencia muy buena, fue un valor bastante noble que lo fue haciendo muy bien, apoyándose en la línea roja que tenemos aquí, que corresponde a la media de 10 semanas. Estuvo haciéndolo muy bien, muy bien, muy bien, siguiendo esa tendencia, haciéndolo muy bien. Y de hecho, hasta que no rompió esa tendencia, no salimos del valor. Vemos como de repente revierte esa tendencia, y es justo ahí cuando se rompe nuestra posición. Decidimos cerrar posición, nos saltan los stop loss y recogemos beneficios. Nos dejan un total de un 26.28% de beneficios, que supone una rentabilidad en cartera de un 5.26. Este 5.26 ya entraría dentro del 100% de la cartera, es decir, un 20% de nuestra cartera, es decir, una quinta parte de nuestra cartera la ponemos a trabajar, el otro 80% de la cartera está trabajando en otros valores, y esta quinta parte nos da un 5% al total de la cartera. Por lo tanto, una rentabilidad muy muy buena y un rendimiento muy muy bueno que nos dejó ZS, como digo, en tan solo 6 meses. Conclusión: empresa con un servicio necesario y un visionario al frente del equipo directivo. Como veíamos, el CEO de la empresa, CEO y fundador, un visionario que ya había creado varias empresas, que ya había tenido éxito en varias empresas, ya tiene esa visión que tiene que tener para dar con esta compañía billonaria, la crea y efectivamente vuelve a tener éxito y vuelve a hacerlo muy bien, a crear una empresa, como digo, billonaria, y a crear un servicio necesario y a llevarlo a un nivel muy muy alto. Fundamentales brillantes acompañados de un fuerte guidance en crecimiento. Como veíamos, teníamos una capitalización justo donde queremos verla, una capitalización por debajo de esos 10 billions, un crecimiento constante por encima del 50%, incluso creciendo cada vez yendo a más ese crecimiento. Veíamos como teníamos números de un 50%, de un 55%, por encima de un 60%, cada vez acelerando más y más. Y además teníamos un guidance muy positivo, ¿no? Un guidance que nos decía que las estimaciones estaban en que la empresa iba a pasar de no ser rentable, de tener pérdidas, de ser una empresa que estaba en pérdidas, a ser una empresa que comenzaría a obtener beneficios, abrir la puerta al beneficio y por lo tanto comenzar a ser una compañía rentable. El patrón técnico y el gran interés institucional hacen inminente su explosión, como veíamos. Fase 0, fase de incubación, fase ESML, Early Stage Market Leader, un patrón muy bien configurado. Teníamos esa caja de Darvas, el precio configurando entre dos rangos bien definidos, y justo un patrón en el que se produce esa acumulación institucional, esos 250 fondos que veíamos posicionados en este valor, y por lo tanto esto ya hace inminente su explosión. Ya tenemos esa fase 0 bien configurada, ya tenemos al institucional bien posicionado en el valor. Por lo tanto es cuestión de tiempo que se produzca esa rotura y que se produzca esa explosión. Salida progresiva ajustando al máximo la rentabilidad. Como vemos, seguimos nuestra operativa, seguimos nuestros stop loss, y cuando vemos que el valor comienza un poquito a flojear, decidimos poner un stop progresivo que nos permita exprimir al máximo el valor. Salíamos en una primera posición en 65 dólares, en una segunda posición en 71 dólares y en una tercera posición en 67 dólares. Es decir, ajustando al máximo la rentabilidad que podemos sacarle al valor. Por lo tanto, fue una operativa muy buena la que seguimos en esta operación.
Y por último, un solo valor nos deja un 5,26% de rentabilidad en el total de la cartera, como comentábamos. Un valor en el que solamente tenemos una quinta parte de nuestra cartera trabajando. Esta quinta parte de nuestra cartera nos da un 5% de rentabilidad al total de la cartera, y mientras el otro 80% de la cartera sigue trabajando por su cuenta, atrayendo otras rentabilidades en otras empresas. Por lo tanto, muy buena la operación de ZS, un valor que lo ha hecho muy bien, que como comento fue un valor muy noble, tuvo una tendencia muy buena, fue haciéndolo muy bien durante toda su estancia en nuestra cartera. Por lo tanto, bueno, ya no está en nuestra cartera, de momento no va a estar porque ha dejado un gráfico muy roto. De hecho, presentó resultados empresariales más tarde y acabó bajando muchísimo. Por lo tanto, muchas gracias ZS por lo que nos has dado, pero bueno, ya no volveremos a entrar en ella. Y bueno, ¿cómo encontrar la siguiente ZS? Lo importante. La clave es descubrirla antes de que haga el movimiento explosivo. Como veíamos, nuestra entrada no se produce después de que se produzca esa super rotura, sino que identificamos el valor cuando está en la fase cero, cuando estamos identificando esa acumulación institucional, esa formación del patrón. Justo ahí la identificamos y justo ahí armamos nuestra orden de compra, porque estamos anticipando esa subida, esa explosión inminente, como comentábamos, que hay en el valor. Debemos aprender qué características tienen este tipo de empresas, qué características tanto a nivel técnico como a nivel fundamental, qué tipo de números tenemos que ver en ventas, qué crecimiento tenemos que ver en ventas, en EPS, qué aceleración, qué guidance debemos ver, qué capitalización de mercado, qué sectores sí, qué sectores no. Es decir, qué estudio tanto técnico como fundamental hay detrás de la empresa. Es algo que hay que tener muy definido para dar con ellas y descubrir el momento óptimo para armar orden de entrada. Por lo tanto, si quieres aprender todo esto, lo que te recomendaría es que entres en visionariosbolsa.com y simplemente registrándote recibirás gratis los 4 primeros vídeos del curso Visionario Bolsa. Simplemente entras en visionariobolsa.com, te aparecerá por aquí arriba también el enlace para que puedas picar y te lleve directamente, y poniendo tu nombre y tu email te llegarán a este correo que hayas introducido los 4 primeros módulos gratuitos del programa Visionario Bolsa, para que, como te digo, puedas aprender todo esto que comentamos, porque en ellos veremos el análisis técnico, análisis fundamental, psicología de trading y por último cómo resolver la complejidad del mercado. Estos 4 puntos que para nosotros son los más importantes para que puedas un poquito tener estos factores bajo control, ¿no? Así que bueno, si estás comenzando, sobre todo si estás buscando un poquito esas herramientas que hagan que tu dinero comience a trabajar para ti, estoy seguro de que podrán servirte mucho de ayuda y espero que los disfrutes. Así que bueno, esto ha sido todo por el case study de hoy. Espero que te haya gustado, sobre todo que hayas podido aprender, porque es la finalidad de este tipo de vídeos. Y nada, por mi parte, nos vemos en el próximo informe o en el próximo vídeo. Un abrazo.